manitos y manitas, espero que estén sumamente muy bien, de verdad que sí. Si algunos de ustedes tienen una historia y creen que vale la pena ser contada, no olviden enviármelo por allá por Instagram, que yo estaré contando sus historias aquí en mi canal de YouTube, manitos. Vamos con la intro porque ese story time está demasiado potente, de verdad, de verdad. Yo pensé que iba a ser mi último día de vida, de verdad, manitos. Así que ya saben, suscríbanse, comenten, den like en lo que pasa la intro y suscríbanse y vamos con la intro. Ok, manitos, qué bueno que ya están aquí. Aquí les presento a mi otro manito, por si alguno de ustedes no lo conocen. Lo amo muchísimo porque él es el que está conmigo a pesar de mi desbalance psicológico. Ok, manito, déjame ver, se me suelta el moño, no. Ok. Miren, el día en el cual mi compañera casi por ocupar mi lugar, señores, jugando básquetbol, mi peor experiencia, la experiencia más horrible que yo pude haber tenido fue jugando básquetbol. Oh my God. Yo creo que yo, a partir de ahora, yo voy a jugar así, con cuidado, señores, porque ese día yo casi, ya tú sabes. Ok, en mi escuela, yo tenía un profesor que era sumamente, muy estricto, de verdad. Entonces, al ese profesor sea así, ustedes saben que yo siempre me despeino, un molotico. Ok, al ese profesor ser así, tan estricto, yo me di durísima. O sea, ustedes saben, yo me volví una psicópata jugando, tú sabes. Número uno. Entonces, el profesor me volvió la capitana del equipo. Entonces, todos mis compañeros, tú sabes, yo la capitana, porque yo era una psicópata en verdad jugando. Tato. Y nada, pues al frente de mi curso, yo estaba en el B. Mi compañera estaba, o sea, mi amiga, la que me odiaba, estaba en el A. Yo no sé, señores, pero en ese curso había una niña que cada vez que yo bajaba a la cancha, esa niña, mire, si la mirada matara, yo estuviera muerta, de verdad, porque esa niña me miraba con una mirada, yo no sé, de verdad, yo no tengo la culpa de que yo me haya dado duro y toda la vaina, tanto la chamaquita me miraba malísimo. Pues, en mi curso, en mi aula, para los que no entiendan qué significa mi curso, mi aula, mi sección, mi salón, como ustedes le quieran llamar, manitos, suscríbanse, den su loquera y suscríbanse. Y nada, como en mi curso había 5 niños más, ¿no sabe? Que jugaban básquet también. Entonces nosotros nos turneábamos para traer la pelota, ustedes saben, el balón, para llevarlo y toda la vaina. Cada vez que yo bajaba para la cancha, esa chamaquita me miraba medio raro, y yo me quedaba, ¿qué es lo que le pasa? Porque yo no tengo la culpa, de verdad. Tú sabes, pero yo no sé si ella me miraba mal porque yo era la mejor, si era que yo le caía mal a simple vista, o si ella quería ser como yo, ocupar mi lugar y todo eso. Ok, pero tato, yo la miro, hola, y ella ni hola ni nada. Ok, pues un día al profesor se le ocurre una magnífica idea y vamos a hacer un torneo de baloncesto. Ya ustedes saben, el real torneo. Entonces ustedes saben que yo soy la capitana, ¿no? ¿Verdad? Estamos todos bien, y yo preparada todos los días esperando el día del torneo. Señores, todos los días esperando ese día porque yo ya sé que yo voy a ganar porque yo soy durísima. Mi curso va a ganar por mí. Ok. Gina, cuando estamos jugando, yo veo, o sea, cuando llega el día, yo me entero de que la niña, la que me cae mal, es la que va a competir conmigo. O sea, el curso de ella iba a competir con mi curso. Ya ustedes saben, la sección de ella iba a competir con mi sección. El salón de ella iba a competir con mi salón. Ya, eso es para los que no entienden. Ok, iban a competir con mi salón y digo yo, hay algo raro ahí. No, hay un bobote, hay una vainita rara ahí, ¿tú me entiendes? Pero yo estaba normal, pero yo ya sabía que había algo raro, porque si esa chamaquita me cae, o sea, yo le caigo mal, porque a mí ella me cae bien, yo no. Ella va a competir conmigo. Bueno, vamos a darle, Gina, y bajamos para la cancha y todo el mundo cuando me ve empieza, y la gente,
Empiezan a aplaudir toda la vaina por mi sesión, durísimo, durísimo, durísimo. Tanto. Entonces nosotros estamos jugando, y empieza el torneo y la gente pitando. Espérate, yo tengo que saber pitar. Señor, ustedes comenten aquí si ustedes saben cómo que se dice, pitama, yo no sé, comenten cómo se dice, si ustedes saben hacerlo. Déjame ver yo. Espérense. Mierda, ay, me pique, espérense. Yo no sé hacer eso, de verdad. Yo no sé hacer eso. Señores, comenten si ustedes saben hacerlo. Yo no lo sé hacer. Ok, entonces todo el mundo empezó a... y ya ustedes saben. Ok. Y nada, y estamos jugando, tú sabes, y tirando, y Entonces, en una, yo tengo, tú sabes, el balón, yo lo tengo. Y la chamaquita, ella viene para quitarme el balón, tú sabes. Ella viene, entonces, como yo veo que ella me está haciendo muchas vueltas raras, yo trato de hacer tú sabes, un doble paso, una vaina rara. Entonces, cuando yo trato de hacerlo, la chamaquita me da un codazo. Señores, en el estómago, esa chamaquita me dio así como un golpe, porque, señores, si tú estás jugando, el juego no funciona así, de que dando codazos, ni nada de eso, ni dando golpes. Tú sabes, tú puedes hacer un repujoncito o una vainita así, pero no di que tú vas a venir así, ni así, porque, y esa loquera. Entonces, cuando ella hizo eso, todo el mundo vio que en verdad no fue de que inocentemente, inofensivamente. Todo el mundo vio que fue de maldad, porque ella se preparó para hacer ¡pum! Díganme, manitos. Entonces, cuando ella me dio ese codazo, yo caí automáticamente. Ese codazo fue un codazo con efecto inmediato. Y ya ustedes saben, entonces no podía respirar, no podía nada, empecé a llorar. Entonces el juego se paró, me llevaron al médico. Ya ustedes saben, yo duré 2 semanas sin asistir a la escuela. 2 semanas sin asistir a la escuela y nada, sufriendo de un dolor demasiado fuerte, demasiado potente. No podía aguantar ese dolor y estaba en el médico, 2 semanas interna en el médico y todo eso. Todo por aquella niña querer y ocupar mi lugar, porque eso era lo que ella quería, ocupar mi lugar. Entonces, ¿qué pasó? A ella la despidieron de la escuela, el director la botó de la escuela, porque todo el mundo vio que fue algo malintencionado. Entonces ella, o sea, ese golpe pudo haber ocasionado mi muerte, porque tú no sabes si yo sufro de gastritis, de cualquier vaina, cualquier otro tipo de enfermedad, que mi cuerpo no, o sea, mi cuerpo pudo haber no podido resistir aquel golpe, ¿me entiendes? Entonces, como el director vio que eso fue un riesgo, algo demasiado fuerte para su escuela, decidió votar a la chamaquita. La votaron. Entonces yo continúo jugando básquet, porque a mí me encanta jugar básquetbol, me encanta. Entonces yo continúo jugando, pero ahora yo juego con más precaución y con más cuidado. Ustedes saben, para que no me vaya a pasar nada de eso raro. Y señores, un dolor, un codazo en el estómago, ¿ustedes saben qué significa eso? Ustedes saben el significado de eso. Y nada, yo continúo jugando y siempre estoy activa en la escuela, jugando básquetbol, y aquí termina el story time. Esa fue mi experiencia, mi peor experiencia jugando básquetbol. Manitos, esa historia fue enviada por uno de ustedes allá en mi Instagram. Ustedes me lo enviaron por allá por Instagram, y de verdad, manita, la que me envió ese story time, esa chamaquita. Están tocando la puerta. Manitos, esa chamaquita, de verdad, la que te dio ese codazo, mira, yo no sé qué yo haría. Yo de verdad, yo me sano y la busco hasta debajo de la tierra, donde ella para yo devolverle su codazo, porque ella sabe lo que era. No, mi amor, di que dame, que yo me quedé así, tú estás loco. Ella no le, o sea,
La que me envió ese story time no me dijo si ella le devolvió su codazo y su vaina, pero yo creo que no, porque me lo hubiera escrito. Mi amor, si fuera yo. Y nada, manita, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Cuando tú veas a alguien que te esté mirando mal, tú sabes, alguien que te mira mal, que tú como que le cae mal a esa persona, tú debes ya de estar con los ojos abiertos, manito, de verdad, o manita, lo que sea. Si hay alguien que te cae mal, tú no puedes estar durmiendo frente a ese alguien, tú tienes que estar con los ojos abiertos, porque ese alguien puede ser una loca, un loco, y te puede hacer cualquier daño, ¿tú me entiendes? Uno siempre tiene que estar activo. Y mire, yo tengo un amigo que siempre me dice... y él siempre me dice, la gente son malas, de verdad. La gente, la gente están esperando a que tú te duermas para, ya tú sabes, para acabar contigo, para lo peor de lo peor de lo peor. Y uno siempre tiene que estar loco, con los ojos abiertos, de verdad. Esa chamaquita, de verdad, mira, manita, si fuera a mí, manitos, comenten, ¿qué harían ustedes si fueran ustedes? Oye, si ese codazo te lo hubieran dado a ti, manito, comenten qué tú harías. Comenten qué harían ustedes. Y los amo. Aquí termina el story time. Dios mío, esa manita pasó algo horrible, de verdad. Yo me sano y la busco porque mira, no fue a mí y yo ya estoy aquí ya. Y ya, manito, suscríbanse, comenten, dejen su like y hasta la próxima.